como nunca se han vuelto casi convulsivas, extrañas, dinámicas esta- estas elecciones para el 7 de febrero del 21. Novedades, noticias de última hora, temas o eventos inesperados. Pero este es producto de cómo nos dejó el panorama electoral, especialmente el jurídico electoral, este desvergonzado de Correa. Estamos sufriendo ese tipo de consecuencias. Esta es la primera idea antes de entrar en materia con un distinguido ecuatoriano, ciudadano muy meritorio, que fuera ministro de Finanzas del honesto e íntegro gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Me refiero al economista Jorge Zavala. La segunda cosa que quiero enfatizar a ustedes es que como nunca, la elección a que estamos afrontados no tiene que ver con un hombre u otro hombre, tiene que ver con la democracia, con la libertad, que en gran medida han sido pisoteadas por el socialismo del siglo XXI y fundamentalmente por Correa. Y en este sentido, quiero remarcar algo. El economista Jorge Zavala, exministro de Estado, Gallardo. Es un hombre socialdemócrata. Es del centro hacia la izquierda. Esa es su convicción política de toda la vida y la ha refrendado con sus actos y sus conductas. No obstante, se encuentra en este momento votando y agregado a la democracia que él cree, y yo lo entiendo, está encarnada en Guillermo Lasso. Con este antecedente, tenemos una vieja amistad con Jorge y como tal hablaremos. Jorge, te doy una cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la entrevista. Una corrección nomás. Zavala es mi segundo apellido, Jorge Gallardo. Perdóname. Entonces, No, perdón, discúlpame, Jorge Gallardo Zavala. tranquilo, Así es. tranquilo. Sí te oí la Nombraba, corrección, sí te oí la corrección y tienes toda la razón. Recuerdan a Jorge Gallardo Zavala. Tú eres hermano de mi compañera querida y apreciada Gloria Gallardo. así es, totalmente de acuerdo, mi querido Marcelo. Mira, yo creo que evidentemente el país está atravesando por una situación extremadamente complicada que no admite experimentos ni admite a personas espontáneas que a última hora se lanzan en pos de la presidencia de la República, inclusive alquilando partidos políticos que ya participaron el año anterior en una elección y que no sacaron ni siquiera el 1% de la votación. Eso es lamentable porque daña la democracia, sin lugar a dudas. Es decir, tratar de pescar a río revuelto a ver si por ahí, como pasó en Pichincha y en la ciudad de Quito, se puede ganar las elecciones con un porcentaje muy pequeño de votantes. Entonces eso sí verdaderamente preocupa, pero la ley de elecciones y todo el andamiaje jurídico que nos dejaron, que nos dejó el anterior gobierno, evidentemente está pesando en la calidad de la democracia en el Ecuador. Y los ecuatorianos debemos estar atentos, alertas, de los mensajes que den los candidatos para que en definitiva los ciudadanos puedan votar por aquellos que no prometen el cielo ni tampoco el infierno, sino que prometen tomar una serie de acciones que permitan sobrepasar la profunda crisis por la cual está atravesando el país. Sobre lo que acabas de anotar, Jorge, yo profeso un respeto especial por todo ecuatoriano y obviamente incluyo a Álvaro Noboa. Lo que me extraña de esta candidatura de sorpresiva, de última hora de Álvaro Noboa, es que él tuvo la gran oportunidad hace ya más de un mes de hacer una alianza, dado que su partido no fue aprobado, tú te acordarás,
Adelante Ecuador, adelante, número 7, no fue aprobado por A o B circunstancias. Tuvo una gran oportunidad porque conozco que inclusive Concertación, que la dirige César Montúfar, golpeó su puerta para, en virtud de la democracia, en pro de la democracia, hacer una alianza que no fue posible, tengo entendido que por voluntad de Álvaro. Y claro, la sorpresa que tengo es que ahora aparece él por un partido éticamente muy poco calificado, porque es un partido de una pareja y de un señor Jimmy Salazar, cuya esposa, tengo entendido, tiene prisión domiciliaria y está incursa en actos profundos de corrupción con el gobierno de Correa. Sí, mira, yo verdaderamente no me refiero específicamente a Álvaro, sino básicamente a la decisión de última hora de lanzarse a la presidencia ya con varias alternativas, con una papeleta sobrepoblada y con un partido que no tiene ideología, no tiene principios, no tiene un plan de gobierno, es decir, no tiene estructuras a nivel nacional. En Guayas tuvo una aparición el año anterior con Salazar a la cabeza para la prefectura del Guayas y no llegó siquiera al 1% de la votación. Asimismo, el partido de Álvaro, el número 7, participó en las elecciones para alcalde de Guayaquil el año anterior, con el que pretende ser candidato a la vicepresidencia con Álvaro, y la votación fue escasamente 2,1% del total de los votos válidos. Es decir, estamos hablando básicamente de un partido que no tiene estructura, que no tiene votación, que está pensando Álvaro que su nombre en sí puede ser el aglutinador de votos. Eso ya pasó a la historia. Hoy se ganan las elecciones con propuestas, con estructuras, con cobertura nacional para poder definitivamente resultar victoriosos en una campaña sobrepoblada como la que tenemos actualmente. Así que hay que mirar de cerca, exigirle a los candidatos que presenten sus propuestas y será el pueblo ecuatoriano finalmente el que decida a quién da su voto. Ya que has tocado, economista Jorge Gallardo, el tema fundamental, que es la estructura partidista, eh, hay dos candidatos de este momento que tienen visiblemente una vocación democrática y que desde el punto de vista de la juridicidad, de la institucionalidad, del respeto a los recursos públicos, representa una esperanza para el Ecuador. En esto quiero ser enfático. El uno es Guillermo Lasso y el otro es César Montúfar. César Montúfar, con números realmente precarios, bajos de este momento, de tal manera que veo venir para los ecuatorianos, en su gran mayoría de vocación democrática, un voto utilitario inclusive. Pero hablando de partidos, porque tú tocaste el tema, ¿cómo ves este entendimiento entre Creo y el Partido Social Cristiano, más el agregado de personajes como tú, que son socialdemócratas, fueron izquierda democrática? ¿Cómo ves eso? ¿Tiene visos de subsistir? Mira, yo creo que el acuerdo político entre Creo y el Partido Social Cristiano fortalece la candidatura de Guillermo Lasso, sobre todo en Guayaquil, en la provincia del Guayas, y posiblemente en ciertos sectores de la provincia del Oro, de Manabí y de Los Ríos. No hablo de la sierra porque siempre el Partido Social Cristiano ha tenido muy baja votación en la sierra, excepto cuando ha tenido candidatos, por ejemplo, en Tungurahua o en Bolívar, que han definitivamente salido electos bajo la bandera del Partido Social Cristiano. O Pero cuando el candidato ha sido propio, como en el exacto, caso de León Febres Cordero o de Jaime Nebot. exactamente. Entonces yo creo que un bueno más aún que Jaime Nebot, que es un líder indiscutible acá en Guayaquil y en la provincia,
se ha puesto la camiseta y ha comenzado a acompañar a Guillermo en una campaña muy activa, en la cual aparecen los dos dirigentes, los dos líderes de sus partidos juntos, y eso le hace muy bien a la candidatura, le hace bien a la democracia, y por lo tanto yo veo con mucho optimismo de que esa relación puede durar más allá de las elecciones y que en el gobierno de Guillermo Lasso puedan haber entendimientos políticos que cementen la gobernabilidad del país y ayuden a aprobar todas aquellas leyes que se requieren para poder borrar toda la herencia nefasta del socialismo del siglo XXI que nos tiene amarrados a los ecuatorianos en muchos aspectos al no poder tomar decisiones que permitan seguir hacia adelante. Hay ciudadanía en la sierra y fundamentalmente en la capital de la República, ciudadanos cívicos de conocimiento público que tienen historia meritoria en la capital de la República, también me atrevo a decir que por extensión en el país entero, que están muy preocupados por la recuperación de la democracia, que quisieran todo en el mundo menos que se prolongue este estado de caos, este estado de incertidumbre, de injuridicidad. Te voy a mencionar dos casos de dos quiteños, dos ecuatorianos de inequívoco prestigio, el don Rodrigo Paz y su hijo Esteban, cada uno en lo suyo, pues han escrito la historia de la ciudad. En lo administrativo, ministro de Finanzas el uno, alcalde de Quito, el otro un formidable dirigente deportivo, preocupados por la democracia, pues ven con muy buenos ojos la candidatura de Guillermo Lasso. Te doy fe de esto, Jorge. Mira, yo creo que el apoyo de personas como Rodrigo Compaso son muy importantes, verdaderamente muy importantes, porque Rodrigo Paz es un hombre con una larga trayectoria de servicio al país y en todas aquellas funciones donde él le ha tocado desempeñar lo ha hecho con probidad, con honestidad, con inteligencia. Y por lo tanto, pues Rodrigo, mi gran amigo el Negro Paz, es un gran aporte para esta campaña. A Esteban no lo conozco muy de cerca, he seguido su trayectoria a través de los medios, más allá de ser un exitoso dirigente deportivo, también es un exitoso empresario. Y por lo tanto, pues también representa a una nueva clase empresarial en el Ecuador, jóvenes que están comprometidos con el país y por lo tanto sus opiniones y sus apoyos son sumamente importantes en esta coyuntura. Tus expresiones, tu presentación, eh, te pintan, te perfilan, Jorge Gallardo, como un hombre dinámico, vital, y tengo entendido que en el gobierno de Guillermo Lasso, por todo tu conocimiento y experiencia económica, tendrás mucho que decir y mucho que aportar. Quiero entrar a eso. ¿Qué es lo que en plano económico hay que hacer en este país, grosso modo? Las grandes líneas, Jorge. Bien, yo creo que antes de plantear algo así, mi querido Marcelo, es importante decirle al país la realidad económica por la cual estamos atravesando, porque de pronto se plantean una serie de soluciones que la gente pues no la entiende porque no conoce la realidad y no tiene por qué conocerla, porque no son especialistas en estas materias. Pero yo solamente quisiera, antes de entrar en temas muy rápidamente, citar tres indicadores que han sido publicados, uno de ellos ayer y otros en los últimos días. La inflación del mes de octubre, negativa. Sexto mes consecutivo de índice de precios negativo. Eso te demuestra que la economía está pasando por una profunda recesión y una deflación que es mucho más peligrosa que la inflación. En segundo lugar, las cifras de empleo, que ya han sido ampliamente comentadas por los analistas y los profesionales y expertos en la materia, donde se demuestra el rampante desempleo y subempleo que existe en el Ecuador,
donde solamente 3 de 10 personas económicamente activas tienen un empleo formal. Y finalmente tenemos 3 trimestres consecutivos de caída de la producción nacional. Entonces el entorno al cual el nuevo presidente va a asumir las riendas del poder es un entorno adverso, con una economía estancada, con una deflación que puede traer quiebras masivas y desempleo adicional si no se toman las medidas adecuadas. Por lo tanto, hay que trabajar por el lado de la oferta, es decir, hay que trabajar con medidas que reactiven el consumo privado y la inversión privada, que son 2 elementos de la demanda interna fundamentales para que la economía vuelva a crecer y a generar empleo. No hay espacio fiscal que entienda el país que aquellos que prometen nuevamente grandes inversiones públicas definitivamente no existen los recursos para poderlo hacer. No hay espacio fiscal para lograr una reactivación de la economía. El espacio está en el sector privado y por lo tanto hacia ese sector se tienen que tomar las medidas adecuadas para reactivar el consumo y la inversión, generar crecimiento y generar empleo en la economía ecuatoriana. Tú mismo, economista, acabas de plantearte la siguiente pregunta que yo tenía a flor de labios. Y es, nuevamente quiero poner frente a ti en la balanza 2 platos. El plato de un Estado que no debe ser empresario, que ha fracasado en todo el mundo como empresario y que no puede pensarse fundamentalmente ahora porque tiene una crisis y está al borde de casi una bancarrota fiscal, entre comillas. Ese Estado obeso, enorme, hipertrofiado, que es una rémora, que es un estancamiento, que es un lastre para el crecimiento o la sanidad de la empresa privada. ¿Qué harías con lo primero? ¿Qué harías para convertir al Estado en un ente administrativo, en seguridad, en salud pública, en educación, pero nada más? En el evento que aquí se comenta en Quito muy a menudo, que tú serás el jefe del equipo económico de Guillermo Lazo, ¿cuál es tu propuesta respecto del sector público? Mira, yo creo que es importante, Marcelo, reconocer la evolución impresionante que ha tenido la tecnología en el mundo. Y por consiguiente, debemos apuntar a una reforma estructural profunda que convierta el sector público, ¿no?, en un sector que incorpore las mejores prácticas tecnológicas para hacerlo más eficiente. Es decir, tenemos que ir, como se llama, a un gobierno electrónico, como por ejemplo en Singapur, donde el 100% de la relación de los ciudadanos con su gobierno se hace a través del Internet. Pero es evidente que para que esto funcione, no solamente hay que invertir en tecnologías a nivel del sector público, sino que también hay que darle espacio al sector privado para que cruce a lo largo y ancho del país con fibras ópticas para dotar de Internet a todas las regiones del país, lo que va a significar una mayor productividad, una incorporación de los sectores rurales, marginales, a la educación, a las nuevas tecnologías. Y por lo tanto, estas reformas profundas se tienen que hacer para tener un gobierno eficiente, pequeño, tecnológicamente capaz y adecuado a los nuevos desarrollos que se producen día a día en el mundo. Y por lo tanto, el achicamiento del Estado no solamente está en eliminar instituciones, votar empleados. Esas eran las prácticas antiguas. Hoy, básicamente, lo que se necesita es un Estado eficiente, tecnológicamente incorporado a las tecnologías del mundo, que le pueda dar un servicio eficiente al contribuyente, al ciudadano en los sectores que tú has mencionado, en educación, en salud y en seguridad, que son fundamentales. El fisco ecuatoriano, y hablemos concretamente del presupuesto anual del Estado, se favorecería en aproximadamente cerca de 3.000 millones
dólares anuales si es que un próximo gobierno comete, entre comillas, u opera la valentía de deshacerse de casi 40,000 puestos de trabajo creados de manera supernumeraria, parasitaria, por los gobiernos de estos del socialismo del siglo XXI. Yo no soy partidario de dejar sin el pan a la gente, de mandarle a la casa, de dejarle sin trabajo, de ninguna manera. Pero sí hay cerca de 40,000 parásitos de latisueldos, de grandes prebendas que no pueden ser financiados por los impuestos del pueblo ecuatoriano, Jorge. Mira, además de eso hay instituciones que se han creado al amparo de la Constitución de Montecristi, que lo que han hecho es aumentar desmedidamente la burocracia. Entonces tenemos ahí una superintendencia de control de mercado, por ejemplo, para mencionar una de las nuevas instituciones. Una superintendencia de economía popular y solidaria cuando debería estar fusionada con una sola superintendencia de control del sistema financiero integrado. Todas estas instituciones que se crearon al amparo de la nueva Constitución lo que han generado es más burocracia. Grandes oficinas, inversiones que no se justifican en un país que está atravesando por una situación tan delicada. Y por otro lado, no es tan simple tomar decisiones de poner en la calle a empleados públicos por el hecho de que fueron incorporados por otros gobiernos. Lo importante es que se aplique una política de instrucción para que exista la movilidad suficiente para que los empleados que están en un sector puedan movilizarse a otro sector cuando la economía comience a reactivarse con las políticas que se van a tomar en el próximo gobierno y llenar esos espacios con empleados que en definitiva están en el sector público y que pueden desempeñarse muy bien en el sector privado. Aprobar las leyes de emprendimiento que necesita el Ecuador para fomentar la inversión de los pequeños emprendimientos. El Ecuador es uno de los países de América Latina donde hay más emprendedores, pero así también donde más quiebran las empresas que recién comienzan por la falta del apoyo del sector privado y del sector público financiero para poder apoyar esas inversiones. Entonces no es tan sencillo como decir te vas a la calle mañana, pero es importante de que haya una política clara, de que pueda reinsertar a esos empleados en un sector privado dinámico, un sector privado vibrante que comience a crecer y generar empleo en un próximo gobierno. La siguiente pregunta y última, economista Jorge Gallardo, tiene que ver con política internacional o con economía internacional. Tú sabes que es literal el triunfo de Joe Biden en los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, la acusación que infundada, temeraria, de que con Biden venía el socialismo, que Estados Unidos iba a cubanizar, a venezolanizar, tonterías de esa naturaleza. El hecho concreto es que creo que Estados Unidos siempre tiene políticas permanentes y una de ellas es siempre cuidar, comillas, su traspatio latinoamericano, que ha sido hoy de alguna manera cooptado, avanzado, tomado por los intereses económicos y geopolíticos de China. Esa es la verdad. ¿Cómo ves tú este equilibrio o desequilibrio entre Occidente, representado por Estados Unidos, y una nueva potencia emergente como es la China, a la cual no conocemos y de la cual yo puedo decir que si fuera realmente un imperialismo sería un imperialismo muy peligroso? Está planteada la pregunta, Jorge. Mira, yo creo que, Marcelo, que van a haber cambios importantes en la política internacional en un eventual gobierno de Biden. En primer lugar, tiene que restaurar las heridas que ha ocasionado el gobierno de Trump con sus aliados occidentales. Tiene que regresar al Acuerdo de París para el cambio climático, que fue un absurdo retirarse del mismo, cuando Estados Unidos y China son los más grandes contaminantes del mundo,
y por lo tanto la presencia norteamericana en el Acuerdo de París es fundamental. Regresará a los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, más aún ahora que no se culmina el tema de la pandemia y que la presencia norteamericana, la presencia de los Estados Unidos es sumamente importante. Reforzará el acuerdo transatlántico con los demás países europeos, que sirve como un detente a las aspiraciones soviéticas y chinas en Europa. Es decir, va a haber un cambio radical en la política internacional, con un gobierno de Biden mucho más integrado a sus aliados occidentales que con el gobierno de Trump, que se dedicó más bien a deteriorar la relación histórica después de la Segunda Guerra Mundial, que ha costado tanto trabajo construir y que definitivamente es la garantía de la permanencia de las democracias occidentales en el mundo. Finalmente, economista Jorge Gallardo, quiero pedirte un favor, que te dirijas al pueblo ecuatoriano en el escenario electoral que estamos viviendo este momento. Tú estás apoyando una candidatura democrática, libertaria, de libertad de empresa. El favor que te pido es que emitas en ese plano un mensaje de persuasión, de inducción, de inspiración al pueblo ecuatoriano que sufre este momento, qué sé yo, una suerte de desconcierto, de incertidumbre. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe de estar consciente y además sintiéndolo ya internamente, el gran problema del desempleo que estamos enfrentando por la situación, no de la pandemia que se ha agravado evidentemente, sino antes de la pandemia ya veníamos arrastrando modestas tasas de crecimiento económico y por lo tanto la situación del empleo se iba deteriorando paulatinamente. El pueblo ecuatoriano debe estar consciente que solamente incentivando y fomentando la inversión privada a todo nivel, de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de la inversión extranjera, de la inversión nacional grande, es la única forma de crear empleos permanentes y de calidad. Correa vendió la idea de que el Estado podría ser el generador de empleo, pero mientras tiene dinero. En el momento en que el Estado se queda sin dinero, como se quedó en el año 2014 y no se puede recuperar a la fecha, todas aquellas ganancias, entre comillas, se pierden porque el Estado no puede seguir manteniendo ese ritmo de gasto. La única forma, evidentemente, de recuperar la economía, estabilizar la economía, nuevamente generar bienestar en la familia ecuatoriana, es, vuelvo a repetir, respaldando la inversión del sector privado para generar empleos permanentes en el Ecuador. Y quien propone este tipo de soluciones es el candidato Guillermo Lasso Mendoza. Ha estado con ustedes el exministro de Economía y Finanzas del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, un distinguido profesional de la economía guayaquileño, Jorge Gallardo Zavala. Dejo pendiente para un próximo diálogo contigo el tema fiscal, el tema tributario y el tema impuestos para un próximo gobierno, Jorge. ¿Me lo aceptarías? Seguro, claro que sí, siempre a disposición, mi querido Marcelo. Un gran abrazo y adelante. Igualmente.